descubierto el sorprendente secreto, como un cumpleaños olvidado transformó mi vida para siempre. Alejandro, un ingeniero de 28 años, caminaba por la oficina, sintiendo el peso de un mundo que parecía haberse olvidado de él. El bullicio de su firma, reconocida por sus innovadoras propuestas arquitectónicas, se sentía lejos de la rutina apabullante que le había devorado los últimos años. Con cada proyecto, dejaba su corazón en el papel, buscando desesperadamente reconocimiento, pero lo que realmente deseaba era la calidez de los abrazos familiares en su cumpleaños, ese día que se acercaba sin un solo saludo. La mezcla de desilusión y rencor lo ahogaba cada día un poco más mientras miraba a través de la ventana. El sol de Guadalajara brillaba intensamente, iluminando un barrio lleno de contrastes. En las calles, los niños reían, ajenos a las sombras que cubrían su mente. ¿Acaso mi familia ha olvidado la fecha que solía ser un motivo de celebración? Se preguntaba, sintiendo que el sacrificio y esfuerzo que su familia había hecho por él estaban siendo echados a un lado. La ambición se había convertido en su único norte, pero, en el fondo, se sentía vacío. Esa mañana, mientras se preparaba para salir a una reunión crucial, recibió un mensaje inesperado de su abuela. Querido Alejandro, nunca olvides que los momentos compartidos son los que verdaderamente importan, decía la nota. Era el eco de historias pasadas que lo iluminaban en la oscuridad de su mente. La sabiduría de ella lo sacudió, despertando recuerdos de celebraciones familiares llenas de risas y esperanza, una tradición que había olvidado en su búsqueda desmedida. La lucha entre sus deseos de ser reconocido por su trabajo y la lealtad hacia su familia crecía en su interior, un tira y afloja desgastante. Poco a poco, esta mezcla de rechazo y añoranza se convertía en un malestar que lo consumía, mientras se preguntaba si realmente tenía sentido. ¿Valía la pena perder esos momentos por el anhelo de un éxito profesional que parecía solo traerle soledad? Poco después, una explosión de euforia arribedó a su vida, un gran premio nacional por su proyecto más reciente, inspirado por sus raíces familiares. Alzó la vista del teléfono, el pecho agitado. Por fin. Pensó, sintiendo como una corriente eléctrica recorría su cuerpo. Pero, en el clímax de esa alegría, una sombra oscura apareció en su mente, la soledad de no tener a su familia a su lado para compartir ese logro. Necesitaba compartir esa buena nueva, pero la presión de hacerlo podría acarrear la inevitable decepción de causar más distancia. En medio de esta lucha interna, el eco de su abuela resonó aún más fuerte. Aproximadamente, siempre ha sido a través del sacrificio renacer, pensó, sintiendo su corazón tambalear entre el deber y el deseo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso de los días, la presión se intensificó. Las conversaciones con su abuela se convirtieron en un refugio, pero no podía escapar del gran dilema que lo acechaba. La ceremonia de premiación se aproximaba, una oportunidad única que podría catapultar su carrera, pero también significaba ignorar un cumpleaños olvidado que merecía ser celebrado. Este ciclo repleto de victorias vacías y el eco de la familia lo mantenían en una batalla interna, donde cada decisión lo acercaba más a una encrucijada crítica. Seguir el camino del éxito o regresar a sus raíces de amor y sacrificio. Se encontraba en un abismo oscuro de emociones, cuestionándose cuál de esas dos vidas podía realmente colmar lo que le faltaba. Mientras tensionaba su cuerpo, un rugido sordo resonaba en su interior, llevándolo al borde de un colapso que parecía inevitable. ¿Logrará encontrar su camino de regreso antes de perderlo todo? La lucha por su identidad y por el sentido de su existencia lo llevaba al filo de un abismo. El próximo paso podría hacer que todo cambiara para siempre. La semana transcurrió entre una vorágine de preparativos para la ceremonia y un silencio que resonaba en su hogar, lleno de recuerdos y ausencias. Alejandro se encontraba en una encrucijada, tratando de equilibrar la emoción de su reciente reconocimiento con la tristeza provocada por el olvido de su cumpleaños. Cada mensaje de felicitación en la oficina le recordaba lo que había dejado de lado en su vida personal. Mirar hacia el futuro se tornaba cada vez más complicado. Al llegar el día de la ceremonia, se vistió con un traje nuevo, sin que la tela pudiera engañar sus emociones.
Obligándose a sonreír, su mente vagaba en la posibilidad de compartir su éxito con aquellos que siempre habían estado en su vida, un lujo que había desechado en su ambición. En el fondo, anhelaba escuchar la risa de su hermana, sentir la calidez del abrazo de su abuela. Sin embargo, se encontraba atado por un compromiso de soledad que había cultivado. En la sala del evento, él brillaba junto a otros arquitectos, repletos de sueños cumplidos y plena satisfacción. Pero el eco de su corazón era una melodía desafinada. La entrega del premio a su innovación arquitectónica, un símbolo de superación personal, le generaba ansiedad. Su mente se debatía entre la alegría y la añoranza. ¿Había valido la pena todo ese sacrificio? Mientras subía al escenario, con la mirada fija en el trofeo dorado, su aliento se hacía pesado. En el podio, las palabras de agradecimiento se entrelazaron con la memoria de su familia. Este premio es para aquellos que nunca dejaron de creer en mí, comenzó a hablar, antes de que su voz se quiebre. La emoción lo provocó a reflexionar sobre todo lo que había olvidado, las cenas familiares, los cumpleaños celebrados en la calidez de su hogar. Detrás de las luces, en la penumbra del lugar, sentía la presión de no haberles dado el valor que merecían. Sin embargo, al mirar la multitud, notó que había algo distinto. Su hermana, plantada entre los rostros desconocidos, le sonreía. Su presencia lo hizo tambalear entre la emoción y la culpa, aumentando el peso del momento. Tras la ceremonia, Alejandro buscó a su hermana por entre las multitudes, presa de su instinto. La abrazó con fuerza, sintiendo a través de su contacto una conexión que había estado ausente. «Lo siento», murmuró al tiempo que brotaban lágrimas de su mirada. La respuesta fue un simple gesto. Su hermana sostuvo su mano con firmeza y le dijo que siempre lo había esperado, que la familia jamás se había ido, solo había estado en un rincón, oscurecida por la rutina y la ambición desmedida. Las palabras de su hermana hicieron eco en su mente, rescatándolo de un profundo abismo personal. La conversación se deslizó entre recuerdos compartidos y promesas de reencuentro. Desde aquella noche, decidió que debía dar un paso atrás y reenfocar sus prioridades. Era momento de reconciliar su vida profesional con lo que realmente lo llenaba. A partir de ese encuentro, algunos días después, quedó claro que su desafío no era solo buscar más reconocimiento en su profesión, sino entender el valor de estar presente. Empezó a escribir, no solo proyectos, sino cartas a su familia, fotografías de esos momentos que habían manchado su camino con tonos de abandono. Pero al poco tiempo, un nuevo dilema surgió en su vida. Recibió una oferta tentadora para un proyecto internacional que prometía llevar su trabajo a la cima, pero a costa de tiempo y distanciamiento familiar. De nuevo, se encontró en una encrucijada, sintiendo que tenía que decidir entre la gloria profesional y el amor de los suyos. Su mente giraba, reconociendo que se hallaba ante el momento definitivo. ¿Se dejaría seducir por la fama o cambiaría su rumbo hacia el valor de lo que siempre había atesorado? Con cada segundo que pasaba, la línea entre la ambición y la conexión familiar se difuminaba. ¿Lograría encontrar un equilibrio antes de perder lo que había reconquistado? La respuesta se perfilaba en el horizonte, pero el camino estaba lleno de decisiones que pondrían a prueba su esencia misma. Recostado en el sofá de su apartamento, Alejandro observaba la lluvia golpear los cristales, como si el mundo exterior intentara reflejar la tormenta que tenía en su interior. Había pasado una semana desde la ceremonia y su mente seguía atrapada en el eco de las palabras de su hermana, resonando con más claridad que nunca. Comenzó a cuestionarse, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por el éxito? La propuesta del proyecto internacional lo atormentaba. La idea de que su esfuerzo podría ser reconocido en todo el mundo lo iluminaba, pero la sombra de la culpa lo envolvía. Con cada día que pasaba, la decisión empezaba a parecerse más a un duelo, el duelo entre su ambición y la necesidad de pertenencia. De repente, un impulso lo llevó a abrir su computadora. Las palabras fluyeron con rapidez en un documento en blanco. No era un informe, ni una presentación, era una carta a su madre que nunca había tenido el valor de escribir. En ella, confió sus miedos, su anhelo de hacerla sentir orgullosa, y la tristeza por el tiempo perdido. Cada palabra se sentía como una liberación, un intento de volver a tejer el hilo del que había descosido su vida. Mientras escribía, recordó un momento significativo de su niñez, su madre cocinando su pastel de cumpleaños, la familia reunida en torno a la mesa, sus risas llenando el ambiente. Ese día, su madre había dicho, el verdadero regalo no son las cosas, sino el tiempo que pasamos juntos. La frase quedó grabada en su mente, como un recordatorio de lo que realmente importaba. Este ejercicio de autoconocimiento lo empujó a evaluar su trayectoria profesional.
Hacía tiempo que no asistía a las cenas familiares y no sabía de los pequeños logros de su hermana. La oferta que tenía en las manos era emocionante, pero también un recordatorio doloroso de lo que había sacado de su vida. La dualidad de la elección lo mantenía en un tira y afloja constante. Un día, al visitar a su hermana, se sorprendió al encontrarla pintando en un rincón de la sala. Su risa y su energía juvenil iluminaban el lugar. Conversaron sobre sueños y aspiraciones, y lo impactante fue ver cómo la pasión la había llevado a descubrir un talento que nunca había desarrollado plenamente. Alejandro sintió una mezcla de admiración y añoranza. Aquí estaba su hermana, abrazando su vocación mientras él estaba atrapado en la incertidumbre de regreso a casa. Un pensamiento lo desveló: si su hermana podía renunciar a la zona de confort para buscar su verdad, ¿por qué él no podía hacer lo mismo? Esa noche, con una claridad renovada, decidió que debía asumir el riesgo de decir que no a la propuesta internacional, y en su lugar, buscar proyectos locales que le permitieran tener un equilibrio entre su vida profesional y personal. La idea de generar un impacto cercano a su familia lo llenó de emoción. Podía construir un legado sin sacrificar su conexión familiar. Sin embargo, justo cuando parecía que había tomado la decisión correcta, recibió una sorpresa inesperada: un mensaje de su mentor, quien le compartía detalles sobre el proyecto que había diseñado para él. La tentación volvió a manifestarse en forma de inauguración internacional, rodeada de figuras influyentes del sector. El corazón de Alejandro latía con fuerza, la gloria parecía más cerca, pero a un precio devastador. Frente a la pantalla, sentía que el tiempo apremiaba. La presión se intensificaba, y con ella, la necesidad de definirse. ¿Sería capaz de renunciar a lo que había soñado toda su vida, o dejaría que una nueva oportunidad se escapara por el miedo a perder lo que había empezado a valorizar? La decisión debía hacerse pronto, y Alejandro no podía permitir que el tiempo lo llevara a un nuevo sacrificio. Con una decisión colosal frente a él, el momento de la verdad se acercaba. Pero, ¿qué pasaría si la elección que tomara determinaría no solo su éxito profesional, sino también el camino hacia el reencuentro con su vida familiar? La respuesta se cocía en su interior, lista para revelarse en el instante preciso. Alejandro se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla iluminando su rostro cansado. La notificación del mensaje de su mentor todavía vibraba en su mente, una advertencia amorosa que lo empujaba hacia un abismo que no estaba seguro de querer explorar. Se permitió un momento de reflexión, las palabras de su madre resonando como un eco lejano: el tiempo que pasamos juntos. Esa frase se convirtió en un mantra durante sus noches de insomnio, guiándolo hacia la verdad que tanto había evitado. Se sentía atrapado entre el brillo tentador de la fama y la calidez de su familia. Con un suspiro profundo, empezó a escribir en su diario. Quería trazar un mapa de sus emociones, una cartografía del caos que habitaba. ¿Qué representa el éxito para mí?, se preguntó, y las palabras comenzaron a fluir con agilidad. Detalló sus deseos, sus temores y, lo más importante, la necesidad de redefinir su éxito en términos que no solo incluyeran sus logros profesionales. El precio del éxito parecía alto, pero ahora comprendía que no se medía únicamente en títulos o en reconocimientos. Era un legado de amor y conexión, algo que su hermana, en su búsqueda artística, había empezado a construir. Santiago, el hijo de su amiga, había encontrado la expresión de su vida a través de la música, y Alejandro se dio cuenta de que él había permitido que su propia voz se ahogara bajo el peso de las expectativas. Con cada palabra escrita, una nueva idea surge, un proyecto colaborativo que uniría su experiencia profesional con su pasión por la música. ¿Y si pudiera crear un espacio donde emprendedores y artistas locales pudieran conectarse, compartir visiones, construir algo significativo en su comunidad? La idea se perfilaba en su mente, llena de posibilidades y emoción. En ese momento, la tentación del proyecto internacional se diluyó en la bruma de su nueva visión. La clave era la acción. Alejandro necesitaba dar los primeros pasos para materializar su deseo. El día siguiente, él se propuso asistir a un evento local que celebraba a jóvenes emprendedores. Las sombras de su inseguridad aparecieron, pero decidió que era el momento de confrontarlas. La noche anterior había practicado su introducción, y mientras su mente se llenaba de dudas, también se empoderaba con el desafío de presentarse ante desconocidos. Al llegar al evento, una mezcla de nervios y emoción lo recorrió. Lo que antes parecía intimidante se convirtió en una oportunidad de conexión genuina. Cada conversación revelaba un nuevo punto de vista, un nuevo talento que podría incluir en su proyecto. A medida que se adentraba más en el ambiente,
la presión que había sentido comenzó a desvanecerse, la energía creativa de la sala lo recordaba de su verdadero propósito. Entre las charlas y las risas, Alejandro encontró a Clara, una artista gráfica que soñaba con llevar su trabajo a un público más amplio. Su pasión lo sorprendió, y juntos comenzaron a intercambiar ideas sobre cómo la creatividad y la profesionalidad podían entrelazarse. Su entusiasmo era contagioso, y Alejandro se sintió inspirado a compartir sus propios deseos. En ese instante fugaz, comprendió que estaba dando rienda suelta a su verdadero yo. Sin embargo, mientras las palabras brotaban entre ellos, su teléfono vibró en el bolsillo. Era una llamada de su mentor, quizás buscando asegurar que su decisión había sido la correcta. Alejandro sintió una presión familiar, el viejo fantasma de la duda aparecía nuevamente, recordándole que aún existía una opción seductora, una que lo alejaría de su nuevo camino. La decisión estaba más cerca de lo que había imaginado. De un lado, su ambición y la posibilidad de alcanzar las estrellas, del otro, su identidad renovada y el deseo de conectar con su familia y su comunidad. ¿Pero podría mantener esa claridad? Las palabras de su madre resonaron nuevamente, empujándolo a seguir su intuición. En medio de esa presión, se enfrentaba al dilema de hacer lo que se esperaba de él o atreverse a ser quien realmente era. Al final de la conversación con Clara, él se sintió ligero, como si una nueva vida empezara a abrirse ante él. Pero la llamada de su mentor seguía ahí, en espera de su respuesta. La tensión era palpable, y en ese momento crucial, Alejandro supo que debía tomar una decisión que no solo cambiaría su trayectoria profesional, sino su conexión profunda con la vida que había dejado atrás. Se preguntó, ¿la búsqueda de su verdadera voz podría costarle el sueño que siempre había forjado, o era el primer paso hacia un éxito más auténtico? La respuesta aguardaba en algún rincón de su mente, lista para ser desvelada en su próximo movimiento. Alejandro sentía el peso del silencio que recaía sobre su teléfono, un eco de la pregunta que aún flotaba en su mente. La elección entre su vida profesional actual y la posibilidad de explorar su verdadera pasión lo mantenía en un estado de incomodidad. Se dio cuenta de que había estado viviendo para los demás, los aplausos y las expectativas, y había olvidado su voz genuina. Mientras se alejaba de la conversación con Clara, empecé a notar un cambio dentro de sí mismo. Con cada paso hacia la salida del evento, su cuerpo liberaba una tensión acumulada. Sin embargo, el llamado de su mentor seguía resonando, una sombra persistente en su camino. Sintió la tentación de ignorar ese mensaje, de dejar que fuera el silencio el que respondiera. Pero la verdad era que la otra vida, la que siempre había deseado, estaba esperando a que él decidiera dar el salto. La siguiente semana se convirtió en un torbellino de emociones. Alejandro no solo reflexionaba sobre su conversación con Clara, sino que también comenzó a platicar con otros artistas y emprendedores que conoció en el evento. Se dio cuenta de que en cada intercambio, su pasión por el arte y la música se reavivaba. Sin embargo, también comenzaba a sentir un creciente sentido de urgencia. Al respecto, se planteó un nuevo objetivo: organizar una pequeña reunión en su casa donde aquellos que había conocido pudieran compartir sus ideas. Era el primer paso tangible hacia su proyecto. Se quedó despierto hasta tarde, borrando y reescribiendo correos, tratando de transmitir su entusiasmo en cada palabra. En el fondo, sabía que esta decisión no sería bienvenida por todos, sus superiores estarían decepcionados al verlo alejarse de una vida tan estable y prometedora. Sin embargo, la certeza comenzó a tomar forma en su mente: preservar una carrera sin conexión auténtica a su ser era un sacrificio que no estaba dispuesto a hacer. Cuando llegó el día de la reunión, Alejandro sintió un caos de emociones. La casa se llenó rápidamente de risas, ideas y música. A cada persona que entraba, se sentía más seguro en su elección. En medio de la conversación, charlando con Clara y un par de músicos, un artista plástico se atrevió a compartir sus propios temores sobre el mundo del arte y la presión de las expectativas. Este momento de apertura alentó a Alejandro a compartir su lucha interna, el miedo al fracaso, la disonancia entre su camino elegido y su voz verdadera. Las emociones se intensificaron mientras cada uno compartía sus historias. Esa conexión palpable lo llenó de energía, entendió que en la vulnerabilidad había poder. Fue un momento liberador que cimentó su decisión de ser el arquitecto de su propio destino. Un impulso nuevo había brotado dentro de él. Sin embargo, al final de la noche, en medio de la dispersión de personas, recibió un mensaje de su mentor que le pedía un encuentro urgente. A medida que sus dedos acariciaban la pantalla, la ansiedad se instaló nuevamente. La advertencia del mentor era un recordatorio del camino tradicional que había andado, pero cada vez le resultaba más ajeno.
Estaba dispuesto a volver a ser ese Alejandro que buscaba la validación en los demás. La noche se cerró de forma abrupta, y aunque las risas resonaban en sus oídos, una niebla de duda nubló su mente. La vida que delineaba en su mente era emocionante, pero también incierta. De repente, la idea de enfrentarse a su mentor, un hombre que había sido una figura paterna, le generaba una mezcla de temor y determinación. La balanza estaba en equilibrio, un lado era la búsqueda de su voz auténtica, el otro, la sombra de un futuro calculado y conocido. Alejandro sabía que la llamada del mentor representaba una elección más que una simple conversación. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la necesidad de definir qué realmente significaba el éxito para él. ¿Elegiría enfrentar la deflación de sus expectativas o se atrevería a seguir el camino de lo desconocido y valioso? La decisión esperó, suspendida en el aire. Cargado de tensión, como un acorde listo para ser ejecutado. Alejandro miró el teléfono en su mano, dudando si era el momento adecuado para hacer clic en el enlace de la reunión que había confirmado con su mentor. La ansiedad le drenaba un poco más la energía cada vez que pensaba en el cruce de caminos que se avecinaba. Con cada segundo que pasaba, la insatisfacción con la vida que llevaba se volvía más clara, más implacable. Decidió tomar un sorbo de agua, como si eso le pudiera dar la claridad que necesitaba, y sintió que el frío líquido limpiaba un poco sus pensamientos. Al llegar el día del encuentro, su mente giraba en torno a lo que diría. Quería dar una respuesta clara a su mentor, pero las palabras se desvanecían entre la duda y el temor. Optó por vestirse de manera sencilla, una camisa blanca y unos jeans, reflejando un intento de normalidad que contrastaba con la tormenta interna que lo asediaba. En el trayecto a la oficina, cada parada del semáforo se sentía como una eternidad, un recordatorio de que cada segundo que pasaba era otro en el que podía cambiar su vida. A medida que se acercaba al edificio donde su mentor tenía su oficina, notó que su cuerpo se encogía en un estado de alerta. Había decidido que su vida no podía seguir condicionada por una voz externa. Sin embargo, cada paso hacia la reunión le recordaba toda la historia que compartían, el sacrificio de su mentor por enseñarle, y la posibilidad de decepcionarlo. El lugar era familiar. El bullicio de la oficina resonaba como un eco del pasado. Entró en la sala de reuniones y vio a su mentor, una figura que emanaba autoridad y sabiduría. Con un gesto, le indicó que se sentara. Alejandro, comenzó su mentor, ha pasado tiempo desde nuestro último encuentro. He estado preocupado por tu enfoque. He notado que te alejas de tu camino habitual. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Alejandro sentía como su propia voz interior intentaba gritarle, pero en lugar de eso, apenas pudo articular una respuesta. He estado pensando, y, para ser honesto, no estoy seguro de que este sea el camino que quiero seguir, replicó, esforzándose en mantener la firmeza en su voz. El mentor lo observó, sorprendido pero también expectante. Alejandro sintió que su voz temblaba, pero se le brindaba la oportunidad de desnudarse emocionalmente. Continuó hablando, describiendo cómo había encontrado un mundo vibrante de artistas, de conexiones genuinas que había sentido podría transformar sus días y su vida. No quiero seguir el camino que se espera de mí. Quiero crear, experimentar, sentir. No sé si el éxito se mide en números, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la profundidad de sus palabras. El silencio en la sala se hizo palpable. Su mentor parecía sopesar cada palabra. No era la respuesta que esperaba, y Alejandro lo sabía. El choque entre la expectativa y la realidad se palpaba en el aire, cargado de tensión. Sin embargo, a medida que la conversación continuaba, su mentor comenzó a reconocer esa búsqueda de autenticidad que destilaba de Alejandro. La pasión es fundamental, aseguró el mentor, tomándose el tiempo para meditar sobre la revelación de su aprendiz, pero debes ser consciente de las consecuencias. El camino que eliges no es fácil. Alejandro sintió que, por primera vez, sus dos mundos chocaban de frente. No solo se enfrentaba a la desaprobación de su mentor, sino a su propio miedo a lo desconocido que lo obligaba a evaluar si realmente estaba listo para abrazar la incertidumbre. En ese momento decisivo, Alejandro comprendió que no podía volver atrás. Había algo especial en esta pasión, algo que lo llamaba a ser audaz, aunque el camino estuviera lleno de peligros. Entiendo. Aceptar la incertidumbre también es parte del viaje, ¿verdad?, dijo con una voz que ya no temía. Se sintió liberado al pronunciar esas palabras, amable incluso en su confrontación. Las palabras fluyeron entre ellos, un intercambio de miradas y desafíos. Pero en su interior, Alejandro sabía que esa conversación era solo el comienzo. Había una chispa que se había encendido y ahora no podría ser ignorada.
Mientras abandonaba la oficina, con el eco de las palabras de su mentor aún resonando, su mente comenzaba a dibujar ideas, proyectos, colaboraciones. ¿Sería capaz de llevar esas ideas a la realidad o se conformaría con el consuelo que conocía tan bien? Al regresar a casa, el pensamiento se introdujo en su mente como un acorde desequilibrante que no podía ignorar. Había llegado la hora de arriesgarlo todo. Pero para lograrlo, Alejandro necesitaba aliarse con su miedo, confrontarlo en lugar de rehuirlo. La pregunta que surgía ahora no era solo si seguiría su camino auténtico, sino cómo transformaría esa nueva energía en acción. Se sentó en su espacio creativo, tomando lápiz y papel para bosquejar sus primeros pasos hacia la vida que deseaba. Sin embargo, mucho más impactante era el susurro en su interior. ¿Qué pasaría si la búsqueda de su voz auténtica le revelaba secretos que nunca había imaginado sobre sí mismo? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una sensación de inquietud. La idea de dejar atrás su vida anterior no solo lo excitaba, sino que también lo llenaba de un miedo visceral. Decidió que enfrentaría esa ansiedad como un desafío, un escalón más en su camino hacia la autoexploración. Pasando el día en su estudio, las sombras de su pasado venían a acecharlo, recordándole sus inseguridades. Buscando un impulso a su creatividad, se detuvo en una tienda de arte cercana. Entre pinceles y lienzos, encontró algo que capturó su atención, un cuaderno de bocetos de tapa dura. La textura del papel lo invitaba a llenarlo de ideas, y acto instintivo, lo compró. De regreso en su estudio, se sentó en la mesa con el nuevo cuaderno frente a él, sintiendo la emoción desbordar la tensión que aún persistía en su pecho. Abrió la primera página en blanco. Sin pensarlo, empezó a dibujar. Las líneas fueron tomando forma, creando retratos de personajes que habitaban su mente. En esos momentos de calma, Alejandro comenzaba a darse cuenta de que su arte podría ser la forma de comunicarse, de dejar su huella. Sin embargo, esa revelación fue rápidamente eclipsada por una llamada inesperada. Era su madre, quien casualmente le recordó que el próximo mes sería su cumpleaños. Un detalle insignificante en una conversación trivial que, sin embargo, se convirtió en un detonante. De repente, la idea del cumpleaños tomó forma en su mente como un símbolo de su búsqueda de autenticidad. ¿Qué celebraciones había dejado de lado? ¿Cuántas veces había dejado que su proyección de felicidad fuera meramente una ilusión? Cerrando los ojos, se imaginó organizando una pequeña reunión, un encuentro donde pudiera invitar a aquellos artistas que había conocido en sus búsquedas creativas. Pero no solo eso, extendía la invitación a su mentor, a quienes había llevado siempre como ideales. La idea empezaba a tomar forma, pero en su mente surgieron dudas inquietantes. ¿Qué pasaría si su mentor lo veía como un fracaso? O, por el contrario, ¿y si descubría un nuevo potencial del que no tenía idea? Adentrándose en esas reflexiones, Alejandro comenzó a pensar en el valor que otorgaba a cada interacción, en cómo el arte que estaba creando podría compartir su transformación. Quiso que cada trazo que realzara en el lienzo fueran eco de sus emociones realmente sentidas. Aquella celebración, más que un evento marcado en el calendario, podría ser un puente, una conexión genuina. Pasaron las semanas y cada día el cuaderno se transformaba en un registro de su evolución, nuevos conceptos, historias, personajes emergiendo con cada trazo y cada idea. El arte empezaba a liberarlo de las cadenas de su antiguo yo, y poco a poco, empezó a compartir los dibujos en redes sociales. La respuesta fue abrumadora. Las reacciones positivas lo instaron a explorar aún más su creatividad, llevándolo a replantear las expectativas que el mundo había impuesto sobre él. Alejandro se dio cuenta de que la autenticidad estaba, en cierta medida, en las pequeñas cosas. Al ir despojándose de las limitaciones que había cargado hasta ese momento, comenzaba a ver que cada decisión que tomaba estaba influenciada por el deseo de ser fiel a sí mismo. Pero detrás de esa libertad recién descubierta, el eco de otras voces aún resonaba. La fecha de su cumpleaños se acercaba aceleradamente y la celebración se convirtió en un símbolo de su renacimiento personal y profesional. Se enfrentó con determinación a la idea de presentar su trabajo, mostrando su verdadero yo y los pasos que había dado hacia una carrera centrada en su pasión. No podía evitar pensar en la reacción de su mentor y su familia, un pensamiento que lo llenaba de ansiedad y emoción. Sin embargo, ¿sería su voz lo suficientemente fuerte como para resistir la presión del mundo que solía conocer? Con cada día más cerca del evento, las expectativas internas empezaban a acumularse. Era el momento no solo de celebrar su cumpleaños, sino de abrazar su transformación de una vez por todas.
Con el cuaderno de bocetos bajo el brazo y la incertidumbre en el pecho, se preguntaba qué revelaciones surgirían de esa noche. Fiel a sí mismo, la mente de Alejandro estaba en llamas, con ideas chisporroteando a su alrededor, quería que esa celebración fuera auténtica. Pero la pregunta persistía, como un hilo enredado en su corazón, ¿qué sucedería si lo que siempre había deseado no era suficiente? Alejandro despertó en la mañana de su cumpleaños con una mezcla de emociones que se agolpaban en su pecho. Se sentía ansioso y emocionado a la vez, como si ese día fuera más que simplemente marcar un año más en su vida. Era el momento de enfrentarse a sus temores, a las expectativas no solo de los demás, sino también de sí mismo. La idea de compartir su trabajo artístico con aquellos que admiraba lo aterraba, pero a la vez le prometía una oportunidad única de conexión genuina. Decidido a no dejar que la ansiedad le dominara, se preparó rápidamente. A medida que se vestía, la mente de Alejandro repiqueteaba con los pensamientos sobre su celebración. Tenía claro que no quería el típico cumpleaños con charlas triviales y risas superficiales. La idea que había cultivado en su mente era mucho más profunda y personal. Esta reunión sería una manifestación de su viaje de autodescubrimiento, un espacio donde pudiera revelar su evolución. Al llegar a la hora prevista, su estudio estaba decorado con una mezcla de colores vibrantes y sencillos, reflejando la dualidad de su búsqueda, la complejidad de sus emociones y la sencillez de su deseo de ser auténtico. Había una mesa con bocetos exhibidos, cada pieza retratando fragmentos de su alma, y por un momento se detuvo a admirar su trabajo. Sin embargo, esa calma rápidamente se vio interrumpida por la llegada de sus invitados. Al ver a sus seres queridos, la incomodidad empezó a filtrarse en él, como una sombra que amenazaba con oscurecer su celebración. Entre ellos estaba su mentor, quien representaba tanto una figura de admiración como una fuente de presión. La idea de mostrarle su arte se sentía como un salto al vacío. Las primeras conversaciones giraban en torno al pasado, viejas anécdotas, recuerdos compartidos. Alejandro esforzaba en hacer que sus risas fueran genuinas, pero sentía que cada palabra era un susurro de sus inseguridades, apagando su energía. A medida que la conversación avanzaba, la idea de compartir sus dibujos parecía cada vez más lejana. Mientras tanto, su mente divagaba en recuerdos de cuántas veces había reprimido su verdadero yo por complacer a quienes lo rodeaban. En ese instante de reflexión, Alejandro comprendió que la necesidad de aprobación, incluso la de su mentor, podía ser una máscara que impedía su verdadero crecimiento. Algo se encendió dentro de él, un deseo profundo de no dejar que esas viejas limitaciones volvieran a definirlo. Finalmente, tomó una profunda respiración, y sintiendo el latido de su corazón acelerarse, se acercó al área de exhibición. Sus manos temblaban al desplegar los bocetos, revelando los mundos que había creado, cada uno un reflejo de su lucha interna. Con una voz firme, pero cargada de emoción, comenzó a narrar las historias detrás de cada uno de ellos. Sus palabras eran el puente que conectaba su vulnerabilidad con el arte, abriendo una puerta a la autenticidad que tanto había anhelado. Las reacciones fueron dispares al principio, algunos admiraban los detalles, otros hacían preguntas. Sin embargo, algo increíble sucedió, la atmósfera cambió. Su mentor, con la mirada fija y llena de atención, se acercó para escuchar. La tensión empezaba a disolverse en el aire. Cada trazo que Alejandro compartía parecía resonar con sus oyentes, tocando fibras sensibles en ellos. Se dio cuenta de que no estaban ahí simplemente para juzgarlo, sino para reconocer su valor. Cuando finalmente terminó de hablar, sintió una descarga de emociones. Había tomado un riesgo que lo había llenado de pavor, pero la respuesta que recibió fue un tsunami de apoyo. Los comentarios eran cálidos, llenos de admiración. La luz del reconocimiento iluminó no solo su arte, sino también su ser. Fue un momento de revelación, su deseo de ser auténtico realmente había resonado en otros, y la máscara había caído para revelar algo bello. Sin embargo, mientras las celebraciones continuaban, un sentimiento inesperado comenzó a entrelazarse con su euforia. Una voz interior susurraba que el verdadero desafío todavía no había llegado. La incertidumbre de lo que vendría después de esta noche estimulaba una mezcla electrizante de emoción y temor. ¿Cómo seguiría forjando su identidad después de este momento de revelación? El eco de la afirmación y el desafío le recordaban que la verdadera transformación apenas comenzaba. Mientras sus amigos lo rodeaban, su mentor se acercó y le dijo: «Esto es solo el comienzo, Alejandro. Estoy ansioso por ver cómo continúas desarrollándote». Las palabras de su mentor lo llenaron de ambivalencia. ¿Estaba realmente listo para lo que venía?
podría mantener esta nueva autenticidad frente a las próximas adversidades que seguramente surgirían? La pregunta le resonaba en la mente, desafiándolo a profundizar aún más en su viaje. En medio de la celebración, Alejandro sabía que su mayor obra aún debía ser creada. Alejandro respiró hondo mientras se sumía en la vorágine de emociones que había desencadenado su exposición. La sala comenzaba a dispersarse, pero su mente seguía adosada a la trayectoria que había recorrido esa noche. Había compartido su arte, sus luchas y, más importante aún, había revelado su vulnerabilidad. Pero, ¿ahora qué? El eco de las palabras de su mentor le retumbaba en la cabeza como un tambor de guerra. Debía continuar. La noche había sido una revelación, pero se sentía como un intruso en su propia vida. Aquella conexión que había sentido al compartir su trabajo lo había desplazado a un lugar inexplorado. Sin embargo, la oscuridad de las expectativas le acechaba, arremolinándose a su alrededor. ¿Sería capaz de sostener esta autenticidad? Podría replicar el acto de vulnerabilidad una vez más. La mañana siguiente, con su mente todavía en la nebulosa del cumpleaños, se sentó frente a su mesa de trabajo con el espacio vacío de un lienzo en blanco ante él. La presión se deslizaba por su espalda, como un halo oscuro dispuesto a capturarlo. Sentía la necesidad de crear algo que resonara con la autenticidad que había descubierto en su celebración, pero el miedo a la mediocridad se cernía constantemente sobre él. Había abierto una puerta, pero temía haber dejado atrapada su esencia genuina al otro lado, así que decidió convertirse en su propio observador. Con un cuaderno y un bolígrafo, comenzó a escribir. Sus pensamientos fluyeron como la tinta en la página, inquietos y temerosos. Hablaba de la validación que había sentido, pero también de la presión de continuar siendo relevante. En esos momentos de introspección, se dio cuenta de que su arte, más que ser un espectáculo para los demás, debía ser un diálogo consigo mismo. La ambigüedad de sus emociones se tradujo en una serie de nuevas ideas. Comenzó a dibujar trazos en su mente, imaginando las diferentes voces que había escuchado la noche anterior. La risa de su mejor amiga, el aprecio de su mentor, las preguntas curiosas de los demás. Tomó cada opinión y la colocó en un rincón de su estudio. Se sentó con cada una de esas voces, explorando sus matices, permitiendo que su arte sirviera de notario de estas conversaciones internas. Sin embargo, los días pasaron y con ellos, la ansiedad también comenzó a arrastrarse de nuevo hacia él. La euforia inicial dio paso a la duda, obligándolo a confrontar las partes de sí mismo que aún no había resuelto. Había algo en el que se resistía a aceptarse completamente, y la incomodidad de esta lucha parecía cada vez más pesada. Alejandro se dio cuenta que la autenticidad también significaba enfrentarse a sus limitaciones. A lo que no quería ver estaba en su estudio, frente a una nueva obra que había estado gestando, cuando decidió dar un paso aún más audaz. Contactó a un par de críticos de arte locales que había conocido a través de su mentor. La idea de que sus obras fueran evaluadas por expertos le causaba pavor, pero también sabía que la validación o la crítica eran parte del viaje. Aquel movimiento era fundamental, sería un nuevo espacio de crecimiento, lleno de incógnitas y posiblemente, de dolor. Preparando la presentación con el corazón en la mano, Alejandro se enfrentó a sus dudas. ¿Qué si su arte no era el reflejo de lo que realmente quería expresar? Las preguntas giraban en su mente, avivando el fuego de la incertidumbre. Pero, de nuevo, se armó de valor. Sabía que caminar hacia adelante ineludiblemente traería consigo esos momentos de desafío personal que eran necesarios para pulir su esencia. Mientras enviaba el correo con su invitación a los críticos y cerraba la computadora, el silencio del estudio pesaba en su entorno. Sin embargo, en su pecho, una nueva determinación comenzaba a crecer. Había comenzado su verdadero viaje hacia la autenticidad, pero el próximo paso podría llevarlo a descubrir una versión de sí mismo que aún no conocía. La pesada carga de la espera se instaló en su corazón. ¿Hasta dónde lo llevaría esta exploración? La respuesta probablemente revelaría mucho más de lo que estaba preparado para aceptar. La mañana del cumpleaños de Alejandro llegó, y con ella, el eco de una transformación que había tomado forma en las últimas semanas. Todo lo que había reintegrado en su vida, desde la autenticidad en su arte hasta la conexión con su familia, se entrelazaba en un espíritu renovado que lo impulsaba a dar un paso más allá de su pasado. Esa mañana, rodeado de los recuerdos de una vida llena de momentos olvidados, se sentó a meditar sobre lo que verdaderamente significaba cumplir otro año. En la celebración de esa noche, además de su familia y amigos, también tendría la asistencia de los críticos de arte que tanto le habían impresionado.
Era una oportunidad perfecta para demostrar su evolución, no solo como artista, sino como ser humano. Estaba decidido a dejar atrás la ansiedad por el juicio ajeno. Ahora entendía que todas esas partes de él, las vulnerabilidades y los aciertos, eran tesoros que lo definían. Recorriendo los preparativos del evento, todo se convirtió en un símbolo de su renacimiento. Como un arquitecto de su propia vida, organizó el espacio para que reflejara no solo su trabajo, sino su viaje, retratos de sus momentos de lucha, obras que mostraban su crecimiento y su alegría de reencontrarse con su identidad. Al llegar la noche, el bullicio de la conversación resonaba en el ambiente, pero Alejandro sentía que esta vez, cada risa, cada abrazo, eran verdaderos. Cuando todos se reunieron en su estudio, un entusiasmo real llenó el aire. Mirando a su alrededor, se sintió ligero. Las inseguridades que cargó durante tanto tiempo parecían desvanecerse pie a pie. La crítica y la validación no solo dependían de su público, sino de la autenticidad con la que presentaría su arte. Así que cuando llegó el momento de compartir su trabajo, se sintió preparado. Este no era un acto de exhibicionismo vano, era un oculto deseo de conectar y dar voz a las historias que llevaban dentro. Comenzó a narrar el significado detrás de cada pieza, cada trazo dictaba la lucha, la esperanza y la celebración que sus experiencias forjaron. Alejandro no estaba solo, su hermana se encontraba entre la multitud, con una sonrisa de orgullo que iluminaba el estudio. Su mirada reflejaba la fe que había tenido en él y en su capacidad para superar sus propios límites. A medida que sus palabras cobraban vida, su temor se desvanecía. La conexión genuina que había deseado fervientemente se manifestaba en la autenticidad de su expresión artística. Los aplausos no solo eran un reconocimiento a su trabajo, sino también un homenaje a su valentía por abrirse y compartir su viaje interno. En un momento, se detuvo y observó a sus críticos, quienes miraban no solo sus obras, sino la determinación en sus ojos. Alejandro captó cómo ellos también se conmovían, conectando con el alma que había puesto en cada trazo. Al final de la noche, los críticos le brindaron comentarios positivos, pero más allá de eso, le hicieron preguntas sobre su proceso, sobre la conexión entre su vida personal y su arte. Fue ahí cuando comprendió que su mayor logro no eran los elogios, sino el hecho de haber tocado las vidas de otros a través de su sinceridad. Aquella mezcla de arte y emoción era la clave para construir su legado. Poco tiempo después, recibió una invitación inesperada, una exposición de su trabajo en una galería local. Era el reconocimiento de su comunidad y, más importante aún, la validación de su viaje hacia la autenticidad. Tenía algo significativo que decir, y ahora, sabía que su voz valía la pena escuchar. Alejandro no solo había alcanzado sus metas profesionales, sino que había conquistado el laberinto de su vida interior. Su conexión con la familia, y el reencuentro con su pasión, lo colocaban en una posición de poder. Ya no cargaba la soledad de su búsqueda, sino que se fortalecía a través del amor y el potencial de su comunidad. Así, Alejandro, el ingeniero que en algún momento había sentido que su éxito lo aislaba, se convirtió en un verdadero arquitecto de su destino. Aprendió que los verdaderos regalos de la vida no son solo logros, sino los vínculos que cultivamos y la autenticidad con la que vivimos. Era el momento de celebrar no solo su cumpleaños, sino la vida misma en su máxima expresión. Hoy, Alejandro siente una confianza sólida en su corrección emocional y profesional, demostrando que la búsqueda de reconocimiento personal puede ser un acto de amor tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Ha logrado una conexión genuina con su esencia, un mejor equilibrio entre su carrera y su vida personal, y un sentido renovado de pertenencia a su entorno. Es urgente que ustedes se unan a esta travesía de descubrimiento emocional. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No se pierdan las historias emotivas que transforman vidas y revelan la profundidad del crecimiento personal. Dejen un me gusta ahora. Alimenten el algoritmo y ayuden a difundir la magia de las historias de superación. No se olviden de comentar sus reacciones, sus propias teorías sobre este impresionante final, y recuerden que siempre hay espacio para el amor y la conexión. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. La vida se transforma cuando elegimos ser auténticos. Juntos podemos hacer una diferencia.